Nunca imaginé que el hombre con quien compartí 23 años de mi vida, el padre de mis hijos, el hombre al que le di cada latido de mi corazón, sería el mismo que me echaría de mi propia casa como si yo fuera una extraña. Pero así fue. Una tarde de octubre, mientras preparaba su cena favorita, Rodrigo llegó con una maleta en la mano y una frialdad en los ojos que jamás había visto. Me miró como quien mira un mueble viejo que ya no sirve, y con una voz tan indiferente que me heló la sangre me dijo: «Recoge tus cosas, Clara. Ya no te quiero aquí. Esta casa ahora es para alguien que realmente me hace feliz». Y antes de que pudiera procesar esas palabras, antes de que mis rodillas dejaran de temblar, escuché el sonido de tacones en el pasillo. Era ella, Vanessa, la mujer por la que mi esposo decidió destruir nuestra familia. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No obstante, lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de los dos imaginaba, era que esa decisión de echarme sin piedad, de humillarme frente a mis propios hijos, sería el inicio de su propia destrucción. Porque la vida tiene una manera muy particular de hacer justicia, y a veces, cuando menos lo esperas, el universo te devuelve cada lágrima que provocaste, cada dolor que causaste. Y lo que mi esposo descubrió semanas después de expulsarme de mi hogar, lo hizo llorar de una manera que jamás lloró por mí. Pero vayamos al principio, porque esta historia merece ser contada desde el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Rodrigo y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador, con sueños grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me enamoré de su ambición, de sus promesas, de la forma en que me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre había cosido con sus propias manos, y él llevaba un traje prestado de su hermano mayor. No teníamos dinero, pero teníamos algo que creíamos indestructible: amor verdadero. O al menos eso pensaba yo. Los primeros años fueron hermosos. Vivíamos en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, con apenas lo suficiente para comer, pero éramos felices. Rodrigo trabajaba en una empresa de construcción, turnos largos bajo el sol implacable, mientras yo limpiaba casas durante el día y estudiaba contabilidad por las noches. Queríamos construir un futuro juntos, queríamos darles a nuestros futuros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Y así fue como nació Sebastián, nuestro primer hijo, un niño de ojos grandes y risa contagiosa que llenó nuestras vidas de luz. 2 años después llegó Camila, una niña dulce y sensible que se parecía tanto a mí que Rodrigo bromeaba diciendo que era mi clon. Con la llegada de los niños, decidí dejar de trabajar fuera de casa para dedicarme completamente a ellos. Rodrigo insistió. Me dijo que él se encargaría de todo, que yo no tenía que preocuparme por nada más que cuidar de nuestra familia. Y yo, confiada, ingenua, llena de amor, acepté. Dejé mi carrera, dejé mis sueños, dejé todo para ser la esposa perfecta y la madre entregada. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta que quedaban impecables, esperaba despierta hasta altas horas de la noche para darle la bienvenida cuando volvía del trabajo. Mi vida entera giraba en torno a Rodrigo y a nuestros hijos. Recuerdo con tanto detalle esos primeros años de maternidad, las noches en vela cuando Sebastián tenía fiebre y yo me quedaba a su lado, poniendo paños fríos en su frente, cantándole bajito hasta que se dormía. Recuerdo cuando Camila dio sus primeros pasos y corría a llamar a Rodrigo al trabajo para contárselo, emocionada como una niña. Él llegó a casa esa noche con flores y un pastel pequeño para celebrar. Me abrazó y me dijo: «Gracias por cuidar tan bien de nuestra familia, Clara. No sé qué haría sin ti». Y yo me sentía completa, realizada, amada. Pasaron los años y la vida mejoró. Rodrigo fue ascendiendo en la empresa hasta convertirse en supervisor, luego en gerente y finalmente en socio. El dinero comenzó a llegar. Nos mudamos a una casa más grande, en un vecindario mejor. Los niños estudiaban en colegios privados. Teníamos 2 autos, vacaciones anuales en la playa, cenas los fines de semana en restaurantes elegantes. Desde afuera, éramos la familia perfecta,
pero por dentro algo comenzaba a cambiar. Rodrigo llegaba cada vez más tarde a casa. Sus besos en la frente se volvieron mecánicos. Sus conversaciones conmigo se limitaban a monosílabos, y cuando le preguntaba qué pasaba, él simplemente decía que estaba cansado, que el trabajo lo estaba consumiendo. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle, pero una esposa sabe, siempre sabe, cuando algo no está bien. Comencé a notar perfume extraño en sus camisas, mensajes que llegaban a altas horas de la noche y que él borraba inmediatamente, llamadas que respondía en voz baja, encerrándose en el baño o saliendo al jardín. Una vez encontré un recibo de una joyería, un collar de oro que yo jamás recibí. Cuando le pregunté al respecto, él se enfureció. Me dijo que era un regalo para su madre, que yo era una desconfiada, que estaba arruinando nuestro matrimonio con mis celos infundados. Y como siempre yo me disculpé. Yo me tragué mis dudas y seguí adelante, porque eso es lo que las buenas esposas hacen, ¿verdad? Perdonan, confían, esperan. Intenté ser mejor, intenté ser más atractiva. Me arreglaba más, compraba ropa nueva con el poco dinero que me daba para los gastos de la casa. Preparaba cenas especiales con velas, intentaba crear momentos románticos como cuando éramos jóvenes, pero Rodrigo siempre tenía una excusa, que estaba cansado, que tenía trabajo pendiente, que necesitaba dormir. Poco a poco me fui sintiendo invisible, como si mi presencia en esa casa no tuviera ningún valor, como si los años que había dedicado a él y a nuestra familia no significaran nada. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto intentes ocultarla. Y mi verdad llegó una tarde cuando Camila, que entonces tenía 16 años, me mostró una foto que había encontrado en el teléfono de su padre. Era una mujer hermosa, de cabello largo y rubio, labios rojos, vestido ajustado. Estaba abrazada a Rodrigo en un restaurante que yo reconocí inmediatamente porque era el mismo lugar donde celebramos nuestro último aniversario. La misma mesa, las mismas flores, pero otra mujer. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Camila lloraba. Me preguntaba si papá nos estaba engañando. Y yo no tenía palabras, no tenía respuestas. Solo tenía un dolor tan profundo en el pecho que pensé que me moriría allí mismo. Abracé a mi hija mientras las dos llorábamos en el sofá de la sala. Ese sofá que yo había elegido con tanto cuidado años atrás, pensando en todas las tardes familiares que pasaríamos allí juntos. ¡Qué ironía! Ahora ese mismo sofá era testigo de nuestra destrucción. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, lo enfrenté. Le mostré la foto. Le exigí la verdad. ¿Y sabes qué hizo él? Se rió. Se rió con una crueldad que jamás olvidaré y me dijo: ¿y qué si es verdad, Clara? ¿Qué vas a hacer tú? No tienes a dónde ir. No tienes dinero. No tienes nada. Todo lo que tenemos es mío. Esta casa es mía. Tú no eres nadie sin mí. Esas palabras fueron como cuchillos clavándose en mi corazón. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que tenía razón. Yo había renunciado a todo por él. No tenía ahorros propios. No había trabajado en casi 20 años. No tenía título universitario porque lo dejé para criar a mis hijos. Estaba completamente a su merced. Y él lo sabía. Lo había sabido todo este tiempo. Por eso se sintió tan seguro de humillarme, de destruirme, de echarme como si yo no fuera nada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la habitación de invitados, porque Rodrigo me había dicho que ya no quería verme en su cama. Miré el techo durante horas, recordando cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había abandonado, cada parte de mí que había entregado para construir una vida que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. Me pregunté en qué momento había dejado de ser Clara, la mujer con sueños y metas, para convertirme solo en la esposa de Rodrigo, la madre de sus hijos, la sombra de alguien más. Los siguientes meses fueron un infierno. Rodrigo ya ni siquiera ocultaba su relación con Vanessa. La llevaba a cenar, a eventos sociales, incluso la presentaba como su pareja a sus colegas. Mientras tanto, yo seguía viviendo en esa casa como un fantasma, invisible, rota, esperando a que él firmara los papeles del divorcio que su abogado había preparado. Papeles que, por supuesto, me dejaban sin nada, ni siquiera la casa, que según él estaba solo a su nombre porque yo nunca trabajé para pagarla.
Una tarde Vanessa vino a la casa mientras Rodrigo estaba en el trabajo. Entró como si fuera la dueña, caminando por los pasillos con esos tacones que resonaban en el piso de mármol que yo había limpiado miles de veces. Me miró con desprecio y me dijo: «Espero que te apures en irte, Clara. Quiero redecorar esta casa completamente. Todo aquí huele a viejo y aburrido, como tú». Me quedé allí parada, con las manos temblando, sin poder responder, no por miedo, sino porque me di cuenta de que no valía la pena. Que esa mujer eventualmente descubriría que el hombre por el que estaba destruyendo una familia no valía ni una lágrima. Mis hijos estaban destrozados. Sebastián, que ya era un adulto trabajando en su primer empleo como ingeniero junior, intentaba mediar, pero Rodrigo no escuchaba a nadie. Una noche Sebastián vino a mi habitación y se sentó en el borde de mi cama. Tenía los ojos rojos de llorar. «Mamá», me dijo, «no entiendo cómo papá puede hacerte esto. Tú siempre estuviste ahí para él. Cuando estaba enfermo, cuando perdió su primer trabajo, cuando su madre murió, tú fuiste su fortaleza. Y ahora te paga así». Lo abracé y le dije que a veces las personas cambian, que a veces el amor no es suficiente para mantener a alguien a tu lado. Pero por dentro yo también me preguntaba lo mismo. ¿Cómo pudo? Camila dejó de hablarle a su padre por completo. La vi llorar tantas noches en mi hombro preguntándome por qué papá nos hacía esto, por qué nos cambiaba por una extraña. Me contaba cómo Vanessa entraba a su habitación sin permiso. Le decía que cuando ella fuera la dueña de la casa, esa habitación se convertiría en un walk-in closet. Cómo su padre no la defendía, cómo simplemente le decía a Camila que se adaptara a los cambios. Mi niña, mi dulce niña, estaba aprendiendo de la manera más dolorosa que las personas en las que más confiamos pueden traicionarnos. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en tomar todas las pastillas del botiquín y acabar con ese dolor insoportable que me consumía día y noche. Me sentaba en el baño a las 3 de la mañana, con el frasco en las manos, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Pero entonces pensaba en Sebastián y Camila. Pensaba en que ellos ya estaban sufriendo suficiente con el divorcio, con la traición de su padre. No podía hacerles eso. No podía abandonarlos también. Así que guardaba el frasco, me lavaba la cara y volvía a mi habitación a seguir sobreviviendo un día más. Finalmente llegó el día, esa tarde de octubre que mencioné al principio. Rodrigo llegó con Vanessa y me ordenó que me fuera. Me dijo que ya había esperado suficiente, que esa casa ahora era para ellos, para comenzar su nueva vida juntos. Sebastián intentó defenderme. Le gritó a su padre que era un cobarde, un traidor, pero Rodrigo lo empujó y le dijo que si no le gustaba, él también podía irse. Camila se encerró en su habitación, llorando histérica. Podía escuchar sus gritos desde el pasillo. «Te odio, papá. Te odio por lo que le estás haciendo a mamá». Y yo, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, empaqué una pequeña maleta con lo poco que pude llevar. Ropa básica, algunas fotos de mis hijos cuando eran pequeños, el rosario que mi madre me había regalado antes de morir. Dejé todo lo demás, los muebles que había elegido, las cortinas que había cosido, los cuadros que había pintado en esas tardes solitarias cuando Rodrigo trabajaba. Dejé 23 años de mi vida empaquetados en las paredes de esa casa. Y mientras arrastraba mi maleta hacia la puerta, Vanessa estaba en la sala, mirándose en un espejo de mano, retocándose el labial. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme cuando me fui. No tenía a dónde ir. Mis padres habían fallecido años atrás, mi madre de cáncer y mi padre 6 meses después de un corazón roto que no pudo superar la pérdida de su compañera de vida. No tenía hermanos. Las pocas amigas que tuve se alejaron con el tiempo porque Rodrigo siempre encontraba alguna razón para que no las viera. Decía que eran una mala influencia, que me distraían de mis responsabilidades como madre y esposa. Y yo, como la tonta que fui, le creí. Corté lazos con todas ellas y ahora estaba completamente sola. Sebastián me ofreció su pequeño apartamento, un estudio diminuto donde apenas cabíamos los dos, pero era todo lo que teníamos. Camila se quedó con su padre porque estaba terminando la preparatoria y no podía cambiar de escuela, aunque me llamaba todos los días llorando, diciéndome que me extrañaba, que la casa se sentía vacía sin mí. Me contaba que Vanessa había quitado todas las fotos familiares de las paredes
y las había reemplazado con fotos de ella, que había tirado mi ropa de jardinería y mis libros de cocina a la basura, que había borrado cada rastro de mi existencia como si yo nunca hubiera vivido allí. Los primeros días en ese apartamento fueron los más oscuros de mi vida. Me despertaba en medio de la noche sin saber dónde estaba, buscando a Rodrigo del otro lado de la cama, olvidando por un segundo que todo había terminado. Lloraba en silencio para que Sebastián no me escuchara. No comía, no dormía, no quería vivir. Había entregado mi vida entera a un hombre que me desechó como basura, y ahora no sabía quién era yo sin él. Durante años, mi identidad había estado atada a ser su esposa, la madre de sus hijos, y ahora que todo eso había desaparecido, me sentía como un cascarón vacío, sin propósito, sin valor. Sebastián hacía todo lo posible por animarme. Me traía café por las mañanas, intentaba hacerme reír con historias de su trabajo, me abrazaba cuando me veía llorar. Un día me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Mamá, sé que ahora no lo ves, pero tú eres la persona más fuerte que conozco. Criaste a 2 hijos prácticamente sola, porque papá siempre estaba trabajando. Mantuviste nuestra familia unida durante años. Fuiste el pegamento que nos mantuvo juntos. Y si pudiste hacer todo eso por nosotros, puedes hacer cualquier cosa por ti misma. Es tu turno de vivir, mamá. Es tu turno de ser feliz. Pero la vida, por más cruel que sea, también tiene una manera de darte pequeñas señales de que debes seguir adelante. Y mi señal llegó en forma de una llamada telefónica. Era la señora Mercedes, una mujer mayor para quien yo había limpiado la casa hace muchos años, cuando recién me casé con Rodrigo. Ella se había enterado de mi situación a través de una conocida mutua y me llamó para ofrecerme trabajo. Necesitaba un asistente personal, alguien que la ayudara con sus tareas diarias, que le hiciera compañía. El pago no era mucho, pero incluía alojamiento en una pequeña habitación en su casa. Era una oportunidad, un salvavidas en medio del océano en el que me estaba ahogando. Acepté sin pensarlo 2 veces. La señora Mercedes era una mujer viuda, sin hijos, con una fortuna considerable que había heredado de su difunto esposo, un empresario exitoso. Vivía en una hermosa casa antigua en el centro de la ciudad, llena de libros, fotografías y recuerdos. Era una mujer sabia, de esas que han vivido lo suficiente para entender el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Desde el primer día me trató con una dignidad que yo había olvidado que merecía. Me escuchó llorar durante horas sin juzgarme. Me preparaba té caliente y me decía con su voz suave: el dolor no es eterno, Clara. Ahora no lo ves, pero esta tormenta pasará, y cuando pase, serás más fuerte de lo que jamás imaginaste. La casa de la señora Mercedes se convirtió en mi santuario. Era un lugar lleno de paz, de silencio, de belleza. Cada mañana me despertaba en esa pequeña habitación, con vista al jardín, y por primera vez en meses sentía que podía respirar. Mis tareas eran simples: preparar sus comidas, ayudarla con sus medicamentos, acompañarla en sus caminatas matutinas por el jardín, leerle en voz alta por las tardes. Era un trabajo tranquilo, sin drama, sin gritos, sin lágrimas, y poco a poco, en ese ambiente de calma, comencé a sanar. La señora Mercedes me contó su propia historia durante esas tardes de lectura. Me habló de cómo su esposo la había traicionado 30 años atrás con su secretaria. Me contó cómo ella había considerado el divorcio, pero finalmente decidió quedarse porque en esa época no era fácil para una mujer dejarlo todo. Me dijo que se había arrepentido toda su vida de no haber tenido el valor de irse, de comenzar de nuevo, de vivir para ella misma. No cometas mi error, Clara, me dijo una tarde mientras tomábamos té en el jardín. Tú todavía eres joven, todavía tienes tiempo de reconstruir tu vida, de encontrar la felicidad. No desperdicies estos años viviendo en el pasado, lamentando lo que perdiste. Mira hacia adelante, tu mejor vida todavía está por venir. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Trabajaba durante el día ayudando a la señora Mercedes y por las noches tomaba cursos en línea para terminar mi carrera de contabilidad que había abandonado tantos años atrás. Era difícil, agotador. Muchas veces quise rendirme. Estudiar después de 20 años sin tocar un libro, competir con estudiantes que tenían la mitad de mi edad, enfrentarme a mi propia inseguridad,
que me decía que era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado tarde. Pero cada vez que pensaba en volver atrás, recordaba la cara de Rodrigo echándome de mi casa, recordaba las risas de Vanessa desde el pasillo, y esa rabia, ese dolor, se convertía en combustible para seguir adelante. Pasaron 6 meses en los que apenas tuve contacto con Rodrigo. Solo hablábamos cuando era absolutamente necesario, siempre a través de mensajes fríos y distantes. Sebastián me visitaba cada semana, me traía comida, me abrazaba, me decía que estaba orgulloso de mí. Camila venía los fines de semana que Rodrigo se lo permitía, y cada vez que la veía, notaba que estaba más delgada, más triste, más apagada. Me contaba que la casa ya no era la misma, que Vanessa había cambiado todo, que se sentía como una intrusa en su propio hogar. Me decía cómo Vanessa organizaba fiestas constantemente, llenando la casa de extraños que bebían, reían y hacían ruido hasta altas horas de la madrugada. Cómo su padre había cambiado, cómo ahora usaba ropa que no era su estilo, escuchaba música que nunca le había gustado, hablaba de una manera diferente, como si estuviera tratando de ser alguien que no era solo para impresionar a Vanessa. Es como si papá hubiera muerto y lo hubieran reemplazado con un extraño, me dijo Camila una tarde. Y esas palabras me rompieron el corazón porque yo sabía exactamente a qué se refería. Pero lo que Camila me contó una tarde me heló la sangre. Me dijo que Vanessa estaba embarazada, que Rodrigo estaba feliz, planificando una nueva familia, como si nosotros nunca hubiéramos existido. Sentí que todo el progreso que había hecho, toda la fortaleza que había construido, se derrumbaba en un instante. Él iba a tener un hijo con ella, un hijo que criaría con el amor y la dedicación que alguna vez me prometió a mí. Y yo solo era un recuerdo borroso de un pasado que él quería olvidar. Camila me contó cómo Rodrigo hablaba del bebé con una emoción que ella no había visto en años, cómo ya habían comenzado a decorar una habitación, comprando muebles caros, ropa de diseñador para un bebé que ni siquiera había nacido. Cómo Vanessa exigía que todo fuera perfecto, que todo fuera de marca, que todo mostrara el estatus que ahora tenían, y Rodrigo complacía cada capricho, trabajando el doble, el triple, para mantener ese estilo de vida que Vanessa demandaba. Esa noche lloré como no había llorado en meses. La señora Mercedes me encontró en el jardín, sentada bajo la lluvia, empapada y temblando. Me llevó adentro, me envolvió en una manta y por primera vez en mucho tiempo me atreví a contarle todo. Le conté sobre Rodrigo, sobre Vanessa, sobre el bebé, sobre cómo me sentía completamente desechada y olvidada. ¿Y sabes qué me dijo ella? Me dijo algo que jamás olvidaré. Clara, el universo no olvida. Las personas que causan dolor injustificado siempre reciben su propia medicina. No tienes que hacer nada. No tienes que vengarte, no tienes que buscar justicia. La vida se encarga de eso. Solo tienes que seguir adelante y ser feliz. Esa será tu mejor venganza. No le creí en ese momento. Pensé que eran solo palabras de consuelo, cosas que la gente dice para hacerte sentir mejor. Pero resultó que la señora Mercedes tenía razón, porque 2 meses después, en una fría mañana de abril, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Sebastián y estaba llorando. Al principio pensé que algo malo le había pasado a él o a Camila, pero no. Era sobre Rodrigo. Me dijo, entre sollozos, que papá estaba en el hospital, que había sufrido un infarto masivo durante una reunión de trabajo, que los doctores no sabían si sobreviviría. Mi primer instinto fue correr al hospital. A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar del dolor, a pesar de la humillación, seguía siendo el padre de mis hijos. La señora Mercedes me acompañó, insistió en que no fuera sola. Cuando llegamos al hospital, el ambiente era caótico. Había doctores corriendo de un lado a otro, enfermeras hablando en códigos médicos que no entendía, máquinas sonando constantemente. Y entonces la vi, a Vanessa. Estaba en la sala de espera, pero no parecía preocupada. Estaba hablando por teléfono, riéndose, como si estuviera en un café y no en un hospital donde el padre de su bebé luchaba por su vida. Cuando me vio, colgó el teléfono y me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien. Se acercó a mí, con su vientre de embarazada claramente visible, y me dijo con una sonrisa burlona: «Lo siento, Clara, pero solo la familia inmediata puede pasar.
Y tú ya no eres familia. Sentí que la rabia me consumía, pero la señora Mercedes me tomó del brazo suavemente y me susurró: no vale la pena, hija. Guarda tu energía. Sebastián y Camila llegaron poco después. Los tres nos quedamos en esa sala de espera, abrazados, llorando en silencio. Esperamos durante horas. Sebastián entraba y salía de la unidad de cuidados intensivos para darnos actualizaciones. Rodrigo había estabilizado, pero estaba grave. Los doctores decían que el infarto había sido masivo, que había sufrido daño significativo en el músculo cardíaco, que los próximos días serían críticos. Durante esas horas de espera, observé a Vanessa, y lo que vi me revolvió el estómago. Ella pasaba más tiempo retocándose el maquillaje en el baño que preguntando por el estado de Rodrigo. Atendía llamadas donde hablaba de planes para el fin de semana, de una cena que tenía programada, de unas compras que quería hacer. Una enfermera se acercó en un momento para preguntarle si necesitaba algo, si quería un café, un vaso de agua, y Vanessa le respondió con desdén: lo que necesito es que esto termine rápido, tengo cosas que hacer. Sebastián escuchó ese comentario y se acercó a Vanessa furioso. «¿Cosas que hacer?», le gritó. «Mi padre está ahí adentro luchando por su vida y tú tienes cosas que hacer». Vanessa lo miró con aburrimiento y le respondió: «Tranquilízate, Sebastián. Los doctores dijeron que está estable. No es como si fuera a morirse. Solo es un susto». Sebastián tuvo que ser contenido por Camila, porque estaba a punto de decirle cosas mucho peores. Yo solo observaba en silencio, preguntándome cómo Rodrigo no había visto antes la verdadera naturaleza de esa mujer. Pasaron 2 días, y Rodrigo finalmente fue trasladado de cuidados intensivos a una habitación regular. Sebastián logró convencer a los doctores de que me dejaran pasar a verlo, explicándoles que yo era la madre de sus hijos y que había estado casada con él por más de 20 años. Cuando entré a esa habitación y lo vi conectado a tantas máquinas, tan pálido, tan frágil, sentí una mezcla de emociones que no puedo describir: dolor, tristeza, pero también una extraña indiferencia, como si estuviera viendo a un extraño. Rodrigo estaba despierto pero débil. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero apenas podía. «Clara», susurró con voz ronca. «Clara». Yo no lo dejé continuar. Le dije que estaba ahí por nuestros hijos, que ellos me necesitaban, y yo necesitaba asegurarme de que su padre estuviera bien. Nada más. No hubo declaraciones de amor, no hubo nostalgia, no hubo perdón. Solo una conversación educada y distante entre 2 extraños que alguna vez compartieron una vida. Durante esos días en el hospital, la verdadera cara de Vanessa quedó completamente al descubierto. Sebastián me contaba que ella apenas visitaba a Rodrigo. Pasaba más tiempo en el centro comercial gastando su dinero que junto a él en su cama de hospital. Una enfermera le comentó a Camila que Vanessa había llegado una tarde con bolsas de compras. Se había tomado fotos en el pasillo del hospital para subirlas a sus redes sociales con frases como «días difíciles, pero siempre con estilo», y luego se había ido sin siquiera entrar a ver a Rodrigo. Otra tarde, una enfermera joven se acercó a mí en la cafetería del hospital. Me preguntó si yo era la esposa de Rodrigo. Cuando le expliqué que era su ex esposa, ella asintió con comprensión y me dijo algo que me dejó helada. Me contó que Vanessa había estado coqueteando con uno de los doctores, un cirujano joven y apuesto que trabajaba en el piso de cardiología, que la había visto intercambiando números de teléfono con él, riéndose y tocándole el brazo de una manera que definitivamente no era apropiada para una mujer embarazada cuyo novio estaba hospitalizado. Pasaron 2 semanas y Rodrigo finalmente salió del hospital. Estaba débil, había perdido mucho peso, se veía como una sombra del hombre que alguna vez fue. Los doctores le dieron instrucciones estrictas: reposo absoluto, dieta saludable, 0 estrés, medicamentos diarios. Le advirtieron que si no seguía estas indicaciones al pie de la letra, el próximo infarto podría ser fatal. Sebastián me dijo que cuando llegó a casa, Vanessa ni siquiera estaba allí para recibirlo. Estaba en un spa con sus amigas, celebrando el cumpleaños de una de ellas. Rodrigo llegó solo, ayudado por Sebastián, y se sentó en el sofá de la sala sintiéndose más solo que nunca. Camila estaba allí y me contó que su padre se veía perdido, confundido, como si finalmente estuviera despertando de un sueño.
Cuando Vanessa finalmente llegó esa noche, cargada de bolsas de compras, no le preguntó cómo se sentía, no le preguntó si necesitaba algo, solo le mostró todo lo que había comprado y le dijo que necesitaba dinero para pagar la factura de su tarjeta de crédito. Rodrigo, agotado y adolorido, le dijo que acababa de salir del hospital, que había acumulado deudas médicas enormes, que necesitaban ser más cuidadosos con los gastos. Y Vanessa, sin un ápice de empatía, le respondió: «Ese es tu problema, Rodrigo. Yo no voy a bajar mi nivel de vida porque tú decidiste enfermarte». Fue entonces cuando Rodrigo comenzó a abrir los ojos. Comenzó a notar cosas que antes ignoraba, que Vanessa solo lo buscaba cuando necesitaba dinero, que nunca preguntaba cómo estaba, solo qué podía darle, que sus amigos no eran realmente sus amigos, sino personas que la rodeaban por su estilo de vida, que las fiestas constantes, los gastos excesivos, el estrés de mantener esa fachada, lo estaban matando literalmente. Una noche, 2 semanas después de salir del hospital, Rodrigo intentó tener una conversación seria con Vanessa. Le dijo que necesitaban cambiar su estilo de vida, que los doctores habían sido claros sobre la necesidad de reducir el estrés, que él no podía seguir trabajando 16 horas al día solo para mantener ese nivel de gastos. Y Vanessa, sin inmutarse, le respondió: «Entonces tal vez deberías trabajar más duro, porque yo no voy a vivir como una pobre, Rodrigo. Si no puedes darme la vida que merezco, encontraré a alguien que sí pueda». Esas palabras fueron como una cachetada para Rodrigo. Por primera vez, creo que realmente escuchó lo que Vanessa estaba diciendo, que para ella, él no era una persona, era una billetera, que su valor como hombre estaba directamente relacionado con cuánto dinero podía gastarle, que el amor, si es que alguna vez existió, nunca fue real. Pero aún con esa revelación, Rodrigo seguía aferrándose a la idea del bebé. Ese bebé que venía en camino era su esperanza, su razón para seguir adelante. Se imaginaba sosteniendo a su hijo, enseñándole a caminar, llevándolo al parque. Se imaginaba una segunda oportunidad de ser padre, de hacerlo mejor esta vez, porque, según él le había confesado a Sebastián en el hospital, se arrepentía de no haber pasado más tiempo con él y con Camila cuando eran pequeños. Había estado tan obsesionado con trabajar y ganar dinero que se había perdido momentos preciosos que nunca recuperaría. Con este bebé, pensaba, sería diferente. Y entonces llegó el golpe final. La verdad que lo destruyó completamente. Camila me llamó una noche histérica, casi sin poder hablar. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Entre sollozos, logró contarme lo que había pasado. Papá había descubierto algo terrible, que Vanessa lo había engañado, que el bebé que esperaba no era de él. Sebastián me llamó media hora después para confirmar la historia y darme más detalles. Al parecer, Vanessa había estado viéndose con otro hombre a espaldas de Rodrigo, un empresario más joven y más rico que había conocido en una de esas fiestas a las que tanto le gustaba asistir. Se llamaba Adrián, tenía 32 años, era dueño de una cadena de restaurantes y vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Y cuando Vanessa se dio cuenta de que estaba embarazada, decidió hacerle creer a Rodrigo que el bebé era suyo para asegurarse de que siguiera manteniendo su estilo de vida mientras planeaba su escape con Adrián. ¿Cómo lo descubrió Rodrigo? De la manera más estúpida posible. Vanessa dejó su teléfono desbloqueado en la mesa de la sala mientras se duchaba, y Camila, que pasaba por allí para ir a la cocina, vio una conversación abierta con un hombre llamado Adrián. No era su intención leer los mensajes, pero el primero que apareció en la pantalla decía: «No te preocupes, mi amor. Él cree que el bebé es suyo. Seguiré sacándole dinero hasta que nazca y después lo dejaré. Ya casi termina esta farsa». Camila, temblando de rabia y dolor, siguió leyendo. Había cientos de mensajes entre Vanessa y Adrián. Mensajes explícitos donde Vanessa se burlaba de Rodrigo, lo llamaba viejo y aburrido. Decía que estar con él era un sacrificio, pero que valía la pena por el dinero. Había fotos de Vanessa con Adrián en hoteles lujosos, en viajes a la playa, en restaurantes elegantes. Había videos, había planes detallados sobre cómo Vanessa dejaría a Rodrigo en cuanto el bebé naciera, cómo le pediría una pensión millonaria, cómo se mudaría con Adrián a su mansión para comenzar su verdadera vida. Camila, llorando y con las manos temblando,
Le tomó fotos a esos mensajes con su propio teléfono. Cientos de capturas de pantalla que documentaban meses de engaños, mentiras y traiciones. Y cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, ella se las mostró. Le dijo que necesitaba ver esto, que necesitaba saber la verdad sobre la mujer con la que estaba viviendo. Dicen que cuando Rodrigo vio las pruebas, se derrumbó, lloró como un niño, se arrodilló en el suelo de la sala y sollozó durante horas. Sebastián me contó que nunca en su vida había visto a su padre llorar así, con ese dolor tan profundo y desgarrador. Rodrigo repetía una y otra vez: ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude destruir mi familia por esta mujer? ¿Cómo pude hacerle eso a Clara? Cuando Vanessa salió del baño y vio a Rodrigo llorando en el piso, con Camila mostrándole su teléfono, supo inmediatamente que había sido descubierta. ¿Y sabes qué hizo? No pidió perdón, no mostró remordimiento, no intentó explicar o justificar, simplemente se rió con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes y dijo: ¿y qué esperabas, Rodrigo? ¿Creíste que alguien como yo estaría contigo por amor? Por favor, eres un hombre de casi 50 años, enfermo, lleno de deudas. Solo estaba contigo por el dinero, y ni siquiera eso hiciste bien, porque Adrián me da el triple sin que yo tenga que rogárselo. Rodrigo, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, le ordenó que se fuera, que saliera de su casa inmediatamente. Vanessa, sin mostrar ni una pizca de emoción, subió a la habitación, empacó sus cosas con una calma escalofriante y se fue. No miró atrás, no dijo nada más. Simplemente se subió a un taxi que Adrián había enviado por ella y desapareció, llevándose las joyas caras que Rodrigo le había comprado, la ropa de diseñador, incluso algunos objetos de valor de la casa que logró meter en sus maletas. Los días siguientes fueron devastadores para Rodrigo. Sebastián y Camila me contaban que su padre no salía de su habitación, no comía, no dormía, solo se quedaba allí, acostado en la cama, mirando al techo, llorando en silencio. Sebastián intentó hablar con él, decirle que lo apoyaría, que superarían esto juntos, pero Rodrigo no respondía. Era como si algo dentro de él se hubiera roto de manera irreparable. Una semana después, Rodrigo recibió una carta del abogado de Vanessa. Ella lo estaba demandando por pensión alimenticia para el bebé. Exigía una cantidad exorbitante mensualmente, además de la propiedad de la casa, como compensación por daño emocional que supuestamente Rodrigo le había causado. Era absurdo, era cruel, pero era real. Vanessa, incluso sabiendo que el bebé no era de Rodrigo, tenía la audacia de demandarle dinero. Rodrigo contrató a un abogado y exigió una prueba de paternidad. El abogado le explicó que si podía probar que el bebé no era suyo, todas las demandas de Vanessa caerían automáticamente, pero tendría que esperar hasta que el bebé naciera para mero hacer la prueba. Meses de agonía, de incertidumbre, de estar atado legalmente a una mujer que lo había destruido. Mientras tanto, las deudas comenzaron a acumularse. Rodrigo había gastado tanto dinero en mantener el estilo de vida que Vanessa exigía que ahora no podía pagar las cuentas. La hipoteca de la casa estaba atrasada, las tarjetas de crédito estaban al máximo, los gastos médicos del hospital seguían llegando, y sin la capacidad de trabajar como antes debido a su condición cardíaca, Rodrigo se hundía cada vez más en un abismo financiero. El banco le envió una notificación de embargo. Si no pagaba la hipoteca atrasada en 30 días, perderían la casa que él había construido con tanto esfuerzo, la casa que alguna vez fue nuestro hogar familiar, la casa de la que me había echado con tanta crueldad. Ahora estaba a punto de perderla y la ironía no se le escapaba a nadie. Rodrigo intentó vender algunas cosas para reunir dinero, los muebles caros que Vanessa había insistido en comprar, el auto deportivo que ella quería, las joyas que quedaban, pero no era suficiente. Las deudas eran demasiado grandes y su salud seguía deteriorándose. Los doctores le advirtieron que estaba al borde de otro infarto, que el estrés lo estaba matando, que si no encontraba la manera de calmarse, de encontrar paz, no sobreviviría mucho más tiempo. Fue entonces cuando Sebastián vino a verme una tarde. Me contó todo lo que estaba pasando con su padre, las deudas, la demanda, la posible pérdida de la casa, el deterioro de su salud. Y me preguntó algo que jamás pensé que escucharía. Mamá,
¿Crees que podrías hablar con él? Sé que no te debe nada después de todo lo que te hizo. Sé que tienes todo el derecho de negarte, pero creo que necesita hablar contigo. Creo que necesita tu perdón para poder seguir adelante. Yo me quedé en silencio durante largos minutos. Miré a mi hijo, ese hombre maravilloso que había crecido para ser tan diferente a su padre, y pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la humillación, la traición. Pensé en las noches que lloré hasta quedarme dormida. Pensé en los momentos en que quise morirme porque el dolor era demasiado. Y entonces pensé en la señora Mercedes, en sus palabras de sabiduría, en su vida llena de arrepentimientos por no haber seguido adelante. Y me di cuenta de algo. Hablar con Rodrigo no era por él, era por mí. Era cerrar un ciclo. Era demostrarme a mí misma que había sanado lo suficiente como para mirarlo sin odio, sin dolor, sin nada más que indiferencia. Era la prueba final de que yo había seguido adelante. Así que acepté. Le dije a Sebastián que iría a ver a Rodrigo no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar esa puerta de una vez por todas. Pasaron algunos días más. Sebastián me llamó para decirme que papá quería hablar conmigo, que me esperaba en la casa. Yo sentía nervios, pero también una extraña calma. La señora Mercedes me había dado el día libre, me había abrazado antes de salir y me había dicho: «Ve con la cabeza en alto, Clara. Recuerda quién eres ahora». Llegué a la que alguna vez fue mi casa en una tarde soleada de junio. La casa se veía descuidada. El jardín que yo solía cuidar con tanto amor estaba lleno de maleza, las ventanas sucias, la pintura descascarada. Era como si la casa misma estuviera reflejando la decadencia de todo lo que Rodrigo había construido y después destruido. Toqué el timbre y fue Camila quien abrió la puerta. Me abrazó con fuerza y me susurró: «Gracias por venir, mamá». Me guió hasta la sala, esa sala donde tantas memorias habían sucedido. Sebastián estaba allí también, sentado en el sofá, con una expresión de preocupación en su rostro. Y entonces vi a Rodrigo. No lo hubiera reconocido si no fuera porque sabía que era él. Estaba demacrado, pálido, con ojeras profundas y una mirada vacía. Se veía como un hombre de 70 años, no de 48. Había envejecido décadas en solo meses. Cuando me vio entrar, intentó ponerse de pie, pero le faltaban las fuerzas. Se quedó sentado con las manos temblando en su regazo. «Clara», dijo con voz quebrada. Hubo un silencio largo e incómodo. Yo me senté en el sillón frente a él, manteniendo mi compostura, mi dignidad. No iba a darle el placer de verme quebrada. No iba a permitir que me viera como la víctima que alguna vez fui. «Gracias por venir», continuó. «Sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto. Sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo después de todo lo que te hice. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Necesitaba decirte que lo siento, que me arrepiento de cada decisión que tomé, que destruí la mejor cosa que me pasó en la vida por una ilusión, por mi ego estúpido, por mi ceguera». Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Él continuó: «Pasé 23 años contigo, Clara. 23 años en los que tú me diste todo. Tu juventud, tu amor, tus sueños, tu vida entera. Y yo lo tiré todo a la basura por una mujer que nunca me amó. Una mujer que me usó, me engañó, me destruyó. Y lo peor de todo es que yo lo permití. Yo destruí nuestra familia. Yo eché a la única persona que realmente me amó». Las lágrimas caían sin parar por su rostro. «Ahora lo entiendo, Clara. Ahora entiendo lo que perdí. Recuerdo todas esas noches que llegaba tarde y tú me esperabas con la cena caliente. Recuerdo cómo cuidaste de mí cuando estuve enfermo, cómo criaste a nuestros hijos prácticamente sola, cómo sacrificaste todo por nuestra familia. Y yo te pagué con traición, con humillación, con crueldad. Te eché de tu propia casa como si no fueras nada. Y ahora esa casa la voy a perder. Y me alegro, porque no merezco tenerla. No merezco nada». Se derrumbó entonces, cayendo de rodillas frente a mí, sollozando como un niño. «Perdóname, Clara, por favor, perdóname. No te pido que vuelvas conmigo. No te pido que me quieras de nuevo. Solo te pido que me perdones para que pueda vivir con algo de paz en mi corazón. Porque sé que voy a morir pronto. Los doctores no me dan mucho tiempo si sigo así. Y no quiero morir sabiendo que la única mujer que realmente me amó me odia.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por él, no por nostalgia, sino por todo lo que había tenido que pasar para llegar a ese momento. Miré a ese hombre arrodillado frente a mí, ese hombre que alguna vez fue mi todo, y sentí paz, la paz de saber que ya no necesitaba su aprobación, su amor, su presencia para ser feliz, la paz de saber que había sobrevivido a su traición y había salido más fuerte. Me incliné hacia adelante, lo miré a los ojos y le dije con calma pero con firmeza: Rodrigo, no voy a decirte que te perdono porque eso no depende de mí. El perdón es algo que tendrás que buscar en ti mismo, con Dios, con tu conciencia. Yo ya no cargo con ese peso, ya no cargo con el dolor de lo que me hiciste. Lo solté, seguí adelante, me reconstruí y ahora soy más fuerte de lo que jamás fui contigo. No te deseo mal, continué. De verdad espero que encuentres paz, que te recuperes, que seas un mejor padre para Sebastián y Camila. Pero nosotros terminamos. Esa historia se cerró el día que me echaste de mi casa. Y no hay vuelta atrás. No porque te odie, sino porque yo ya no soy la misma mujer que se fue de aquí. Yo cambié, crecí, aprendí a valorarme. Y ahora sé que merezco más de lo que tú jamás pudiste darme. Rodrigo siguió llorando. Intentó tocar mi mano, pero yo la retiré suavemente. Te deseo lo mejor, Rodrigo. Espero que encuentres la manera de perdonarte a ti mismo, de sanar, de ser feliz. Pero ese camino lo tienes que recorrer solo. Yo ya recorrí el mío. Me puse de pie. Me despedí de Sebastián y Camila con un abrazo y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez y le dije: Cuídate, Rodrigo, y por favor sé el padre que nuestros hijos merecen. Eso es lo único que te pido. Y cerré la puerta. Esa noche lloré, no por él, sino por mí, por la mujer que fui, por todo lo que perdí, por todo lo que sufrí. Pero también lloré de alivio, porque finalmente estaba libre, libre del peso de un amor que nunca fue recíproco, libre de la necesidad de ser suficiente para alguien que nunca me valoró, libre para comenzar de nuevo, completamente sin ataduras. Los meses siguientes fueron transformadores. Conseguí un trabajo en una firma de contabilidad, un puesto que pagaba bien y que me permitió finalmente rentar mi propio apartamento. No era grande, no era lujoso, pero era mío. Cada mueble que compré, cada plato, cada cortina, cada rincón era una declaración de mi independencia, de mi nueva vida, y eso me llenaba de un orgullo que jamás había sentido. Sebastián y Camila decidieron mudarse conmigo. Me dijeron que preferían vivir en un espacio pequeño pero lleno de amor, que vivir en esa casa grande pero vacía con su padre. Rodrigo no se opuso. Creo que sabía que ya no tenía derecho a pedirles nada. Creo que sabía que había perdido no solo a su esposa, sino también el respeto y la admiración de sus hijos. Mi apartamento se convirtió en un hogar real. Cocinábamos juntos los fines de semana, veíamos películas acurrucados en el sofá, jugábamos juegos de mesa hasta altas horas de la noche, reíamos mucho, y yo me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en décadas era genuinamente feliz, no feliz porque alguien más me hacía feliz, sino feliz porque yo había elegido ser feliz. La señora Mercedes falleció 6 meses después de manera pacífica mientras dormía. Fue uno de los días más tristes de mi vida porque ella había sido mi salvación, mi guía, mi ángel en el momento más oscuro. Fui a su funeral y lloré, como si hubiera perdido a mi propia madre, porque en muchos sentidos ella había sido más madre para mí en esos meses difíciles que muchas personas en toda mi vida. Pero me dejó algo que jamás olvidaré. En su testamento me dejó una parte de su herencia. No era una fortuna, pero era suficiente para que pudiera comprar un pequeño departamento y comenzar mi propio negocio de consultoría contable. Me dejó una carta escrita con su puño y letra, con esa caligrafía elegante y temblorosa. La carta decía: Clara, siempre supe que eras especial. Desde el primer día que te conocí, hace tantos años, vi en ti una fortaleza que tú misma no veías. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Vuela alto, mi niña, te lo mereces. Y cuando vueles, recuerda a esta vieja que creyó en ti cuando tú no creías en ti misma. Lloré durante horas con esa carta en mis manos y entonces tomé una decisión.
No iba a desperdiciar esta oportunidad. No iba a desperdiciar este regalo que la vida me estaba dando. Iba a volar como la señora Mercedes me había dicho. Iba a ser exitosa, no para demostrarle nada a Rodrigo, no para vengarme, sino para demostrarme a mí misma que yo valía, que yo podía, que yo merecía todo lo bueno que viniera. Invertí el dinero de la herencia en mi educación, tomé cursos de especialización, asistí a conferencias, obtuve certificaciones, me convertí en una experta en mi campo y poco a poco mi negocio de consultoría comenzó a crecer. Empecé con pequeños clientes, trabajando desde casa, pero mi reputación se expandió. Las personas hablaban de mí, de mi profesionalismo, de mi dedicación, de mi conocimiento, y pronto tenía más clientes de los que podía manejar. Hoy, 3 años después de ese día en que Rodrigo me echó de mi casa, puedo decir que soy feliz, genuinamente, profundamente feliz. Tengo mi propio negocio exitoso que está creciendo cada día. Contraté a 2 empleados el año pasado. Compré mi propio apartamento, un lugar hermoso con vista a la ciudad donde cada mañana me despierto agradecida. Tengo una relación hermosa con mis hijos, que me visitan constantemente y me dicen que están orgullosos de mí, que soy su inspiración. Incluso comencé a salir con alguien. Se llama Miguel, es profesor de literatura, divorciado como yo, con 2 hijos adultos. Es un hombre amable, respetuoso, que me trata con una ternura que jamás conocí. No tengo prisa, no estoy buscando casarme de nuevo o reemplazar lo que perdí. Simplemente estoy disfrutando de su compañía, de las conversaciones profundas que tenemos, de la forma en que me hace reír. Y por primera vez en mi vida, estoy en una relación donde me siento vista, valorada, respetada. Y Rodrigo perdió la casa, tal como el banco había advertido. No pudo pagar las deudas y el banco ejecutó el embargo. Ahora vive en un apartamento pequeño, mucho más pequeño que el estudio donde yo viví con Sebastián esos primeros días. Trabaja en un empleo modesto porque su salud no le permite hacer más. Los doctores le dijeron que tuvo suerte de no haber tenido un segundo infarto, pero que debe cuidarse meticulosamente por el resto de su vida. El bebé de Vanessa nació, un niño, y tal como todos sospechaban, la prueba de paternidad confirmó que no era hijo de Rodrigo. Todas las demandas de Vanessa fueron desestimadas. Ella desapareció con Adrián, aunque Sebastián me contó que escuchó que esa relación también terminó eventualmente. Al parecer, Adrián descubrió que Vanessa le era infiel con otro hombre más rico. El karma, supongo, tiene su forma de trabajar. Sebastián y Camila visitan a su padre de vez en cuando. Me dicen que sigue arrepentido, que sigue pidiendo perdón cada vez que puede, que habla de mí con nostalgia, recordando los buenos tiempos, lamentando todo lo que destruyó. Y yo, sinceramente, espero que encuentre paz, no porque me importe él románticamente, sino porque la gente merece una segunda oportunidad para ser mejor, y porque mis hijos lo aman, y yo quiero que ellos tengan una relación saludable con su padre. Pero yo ya no formo parte de esa ecuación. Yo seguí adelante. Construí una vida nueva, una vida mejor, una vida donde yo soy la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Esta historia no es sobre venganza, no es sobre justicia poética, aunque ciertamente hubo elementos de eso. Esta historia es sobre resiliencia, es sobre descubrir que cuando la vida te arranca todo, cuando te quedas sin nada, cuando sientes que no puedes más, ahí es donde realmente descubres quién eres. Yo descubrí que soy fuerte. Descubrí que no necesito a nadie para ser completa. Descubrí que el amor propio es más poderoso que cualquier amor que puedas recibir de otra persona. Descubrí que el dolor, por más devastador que sea, es temporal, que las lágrimas eventualmente se secan, que los corazones rotos sanan, aunque queden cicatrices. Y descubrí que esas cicatrices no son señales de debilidad, son medallas de honor, son la prueba de que sobreviviste a algo que pensaste que te mataría. Y si tú, que estás viendo esto, estás pasando por algo similar, si alguien te hizo sentir que no vales nada, que no eres suficiente, que no mereces amor, déjame decirte algo con toda la certeza de mi corazón. Están equivocados, completamente, absolutamente equivocados. Tú vales, tú mereces, tú eres suficiente, siempre lo has sido. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora te sientas roto, perdido, acabado, créeme cuando te digo que esto pasará.
El dolor no es eterno. La traición no define quién eres. El rechazo no determina tu valor. Y en algún momento, cuando menos lo esperes, mirarás atrás y te darás cuenta de que todo ese dolor, toda esa oscuridad, toda esa agonía, te convirtió en alguien más fuerte, más sabio, más valioso. Te convirtió en una versión de ti que nunca hubieras conocido sin pasar por ese infierno. Y sí, habrá días malos, días donde quieras rendirte, días donde el dolor regrese como una ola gigante, días donde te preguntes si vale la pena seguir luchando. En esos días, quiero que recuerdes mi historia, quiero que recuerdes que si yo pude, tú también puedes, que si yo logré salir de ese abismo oscuro, tú también lo lograrás. Así que te pregunto, ¿alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez sentiste que perdiste todo? ¿Alguna vez pensaste que no podrías sobrevivir al dolor? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu historia. Quiero saber que no estás solo. Porque esa es la verdad más grande de todas. Nunca, jamás, estamos solos en nuestro dolor. Siempre hay alguien que entiende, alguien que ha pasado por lo mismo, alguien que sobrevivió y está del otro lado diciéndote, tú también puedes. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, si en algún momento te viste reflejado en mi dolor o en mi sanación, te pido que la compartas, porque tal vez haya alguien que necesite escucharla hoy, alguien que esté en su momento más oscuro y necesite recordar que hay luz al final del túnel, alguien que necesite saber que el dolor no es permanente, que la vida continúa, que la felicidad es posible incluso después de la devastación más completa. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, pero solo si estas historias realmente hablan a tu alma. No lo hagas por compromiso. Hazlo porque crees en la importancia de compartir experiencias humanas reales, de recordarnos unos a otros que somos más fuertes de lo que pensamos, de crear una comunidad donde el dolor se transforma en esperanza y la oscuridad en luz. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí, por darme tu tiempo, por permitirme compartir mi historia contigo. Gracias por ser parte de este viaje, de esta comunidad, de este espacio donde las historias reales importan. Y recuerda siempre, grábalo en tu corazón como yo lo grabé en el mío. No importa cuántas veces te derrumben, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y tú, mi querido amigo, mi querida amiga, tienes la fuerza para levantarte una y otra vez hasta que finalmente estés de pie, firme, inquebrantable, mirando al sol que siempre estuvo ahí, esperándote del otro lado de la tormenta. Y cuando finalmente llegues a ese lugar de paz, cuando finalmente sanes, cuando finalmente seas feliz de nuevo, recuerda ayudar a alguien más que esté donde tú estuviste. Extiende tu mano, comparte tu historia, sé la luz que alguien más necesita en su oscuridad. Porque así es como sanamos colectivamente, así es como nos recordamos unos a otros que somos humanos, que somos frágiles, pero también increíblemente resilientes. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe siempre hacia la luz. Nunca olvides que mereces amor, respeto y felicidad. Nunca lo olvides.